Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de No Culpes. En esta ocasión tenemos que hablar del MDA, Mes de la Arquitectura, un evento que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza del 18 al 20 de octubre en la nave cultural. Pero para hablar un poquitito de este tema, del cronograma de actividades, qué mejor que hacerlos con los protagonistas, ¿no?, de este evento. Vamos a abrir panel, por favor, para presentarlos a ellos, quienes me acompañan esta noche. Valentín Díez, arquitecto y tesorero del Colegio de Arquitectos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milú. Muchas gracias por habernos invitado. Por favor, a ustedes. Nicolás Guerra, arquitecto del estudio ONA. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a mí. Y también nos acompaña Gabriel Japaz, arquitecto del estudio Japaz Guerra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Bueno, bienvenidos a este programa. Tenemos que hablar del mes de la arquitectura. Estamos a nada de que se realice este evento organizado por CAMSA, ¿no? Hay que aclararlo también, que es el Colegio de Arquitectos justamente de la provincia de Mendoza. Cada año hay un leitmotiv distinto, particular. Imagino que unifica, ¿no? ¿Cuál fue o cuál es el elegido de este año? Bueno, este año se ha elegido el recorrido por la historia del arquitecto. Cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta el presente. Es un mes en el cual se convoca a todos los colegas y a todo el público en general a charlar y a escuchar charlas de arquitectura. Bien, eso está bueno aclararlo. ¿El público destinado tiene que ver precisamente o puntualmente con la gente que esté inserta en el ámbito de la arquitectura o puede ir cualquiera a escuchar? No, puede venir cualquiera porque es algo relacionado a la belleza y la belleza siempre emociona. Entonces está abierto a todas las personas que estén interesadas y les guste la temática. Es un cronograma, Valentín, de 3 días, de muchas actividades. Sí. Más o menos, ¿cómo lo han planteado, el objetivo? Claro, son charlas que empiezan el miércoles 18, van el jueves 19 y termina el día viernes 20 de octubre. Comienza a las 16 aproximadamente hasta las 21 más o menos. Y bueno, se van llamando a diferentes colegas de diferentes partes de Sudamérica y de Argentina y se arman unas charlas muy lindas y cada año se hace un reconocimiento en el último día a un arquitecto trascendental para Mendoza. Bien, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso ahí. Metemos un poquitito de suspenso. Si hablamos de charlas, entonces, Valentín, hablamos de disertantes. Y aquí tenemos a 2 de ellos. Bueno, yo quiero saber un poco, en la medida que me puedan contar ustedes, qué es lo que van a exponer, qué es lo que van a comunicar. ¿Qué tal? Buenas noches de vuelta. Mira, creo que la temática de este año es bien interesante porque el CAMSA, como leitmotiv, habla del tema de los recorridos como historias de arquitectura con la intención de acercar la profesión de alguna forma consolidada que tienen ciertos colegas o ciertos estudios con los jóvenes profesionales o estudiantes y de alguna forma poder conectar esos puntos, ¿no? Desde aquel joven estudiante que todo el mundo fue hasta el estado en que se encuentra cada uno hoy como disertante. Bien. Entonces, de alguna forma, intenta como invitar a que los jóvenes profesionales se acerquen hacia el colegio y a la actividad en un mundo contemporáneo donde la gente está cada vez más dispersa y todo el mundo tiende a lo instantáneo. De alguna forma, calmar un poco el ritmo y decir que la arquitectura es una disciplina que lleva su tiempo, que lleva sus años y que de alguna forma los invita a que se sientan motivados a volcarse a la profesión una vez que egresen de las casas de estudios. Bien. Y por acá, Gabriel. Bueno, como parte de los recorridos y las historias de los estudios que van a participar, nosotros en nuestro estudio, que es el estudio Japaz Guerra, yo soy Gabriel Japaz, digamos, estamos un poco en el extremo de los más grandes en edad.
Nico está en un punto intermedio, y están los chicos que están empezando, entonces es como que se conectan las dos puntas de este recorrido de conocimiento y aprendizaje. Y bueno, un poco vamos a contar nuestra trayectoria en el proceso profesional que hemos tenido. Bien. Esta es la 9ª edición. ¿Ustedes ya habían participado en ediciones anteriores? Sí, yo había participado en una de las ediciones, no me acuerdo cuál, Ajá. pero sí, estuviste. pero estuve, me tocó hablar sobre arquitectura vitivinícola. Bien, y yo también, o sea, con ONA, con mi estudio, pero fue justo en la edición que fue versión digital, versión online, que fue la del año de 2020, pandemia, con lo cual no hubo un evento con disertaciones y charlas, sino que fue registros audiovisuales de alguna de las obras de los diferentes estudios, y fue todo, digamos que un evento montado en YouTube, donde la gente podía participar, pero de forma online. Podríamos decir entonces que más allá de la experiencia en estas ediciones, cada edición es un desafío distinto. Sí, seguro. Así es, y vale aclarar Sí. que el MDA como evento anual que organiza el colegio es uno de los eventos de arquitectura más importantes del interior del país, con lo cual resaltar la invitación abierta a todo público, no solo a personas afines a la arquitectura o a la profesión o a la construcción o demás, porque la verdad que se puede aprender mucho sin necesidad de estar inmerso en el mundo de la arquitectura, y es un evento que realmente vale la pena participar por la trascendencia que tiene a nivel nacional. Totalmente. Este recorrido, esta historia como leitmotiv que mencionábamos al principio, Valentín, nos hace volver un poco, digo, a los orígenes también, ¿no? Porque uno dice Mendoza y el speech automático que se nos viene es Mendoza, tierra del buen sol y de buen vino. No, Exacto. digo, la arquitectura también nos atraviesa desde siempre, antes, hoy y seguramente mañana. ¿Qué pasa con la historia arquitectónica de nuestra provincia? Bueno, en realidad Mendoza es fundada por Pedro del Castillo, que en realidad viene de Chile, porque pertenecíamos a la Capitanía General de Chile, y hace una fundación, después con San Juan y después con San Luis, que hacen la región de Cuyo y traen el vino que ya lo habían traído, o sea, que los europeos habían traído a Chile y de Chile pasó para acá. Mendoza es más antigua que cualquier otra provincia. Después se anexa con el tiempo al Virreinato del Río de la Plata, pero Mendoza tiene un gran terremoto y entonces sufre su destrucción. Prácticamente que no quedó nada de esa antigua ciudad. Aparentemente ahí creo que ha quedado un galpón o algo, o una bodega que pertenece a la familia Videla, pero no quedó nada. En este terremoto fue en marzo de 1861 y unos años después se convoca a Julio Balofet, que era un agrimensor, y hace el nuevo trazado de la ciudad con una plaza principal, que es la Independencia, y 4 plazas satelitales, que es la Chile, la San Martín, la Italia y la de España. Ahí se inspira en los trazados higienistas de la época, que por ejemplo lo habían hecho el barón Haussmann con el París que actualmente es, o L'Enfant en Washington DC. Esos principios higienistas eran tratar de incorporar plazas abiertos, espacios forestados, y la innovación que trae acá Mendoza es el concepto de una ciudad oasis, porque nosotros tenemos poca agua, entonces ya los huarpes trabajaban el tema de los canales, y entonces en una derivación del río, que es el canal Cacique-Guaymallén, como si fuera conceptualmente un peine, se desprende el Cacique y otros canales intermedios, y entonces se incorpora ese riego para hacer crecer a los árboles en las calles. Las calles se toman como avenidas anchas, o calles de un ancho de 30 metros y las otras de 20 metros. Se incorpora a estos canales
las acequias revestidas con piedra bola, y se unifica toda la arquitectura con las viejas casas chorizo que tenían casi Sí. las mismas alturas, donde confluyen en el corazón de la manzana los jardines de todas esas casas, creando un pulmón. Todavía hay casas, algunas, pocas, ¿no? Exacto. Casas chorizo en Montevideo. En la ¿puede calle ser? Montevideo En al la calle Montevideo. 400 y está la antigua casa de los Civit, que ahora es el Museo del Pasado Cuyano. Bien. ¿Y qué valor agregado, ya que lo mencionás, ustedes también pueden participar desde el lado profesional? ¿Qué valor agregado les da a la provincia esto de no solo de las plazas, sino también los árboles, las acequias, que de alguna manera, digo, nos posiciona también Bueno, afuera? creo que justamente es eso, hace única a la ciudad de Mendoza el trazado de los canales, el dominio de los canales, los riegos y los árboles en las calles para de alguna forma mejorar y hacer un microclima. Ujú. Bueno, me Eh, imagino que comparten acá también lo que dice Valentín. Sí, la posición de estratégica de Mendoza en la geografía argentina, sumado a este ingenio, ¿no?, urbanista de poder de alguna forma canalizar y controlar el agua, la poca agua de deshielo que tiene la provincia, para generar esta ciudad artificial, una ciudad donde el clima original no era un clima adecuado para un asentamiento, para generar una ciudad, la hace única en el mundo, y realmente es una ciudad que colegas a nivel nacional, internacional, vienen a conocerla y quedan maravillados que en el medio del desierto, del pedemonte mendocino, emerja como bien decía Valentín, un oasis artificial, urbano, con una arboleda antiquísima y un microclima que se da en el entorno urbano al menos más controlado, que es el céntrico, que la verdad que la hacen única en el mundo. Bien. Sí, no, Gabriel. es cierto lo que dice Nico. Quería agregar que cerca de 1900, cuando Mendoza se está gestando la nueva traza urbanística, es una de las pocas ciudades en donde se incorporó todo el movimiento de inmigración que llegaba en camadas muy fuertes en esa época, y se les daba un primer trabajo que era la construcción del Parque General San Martín. Sí. En ese momento, el paisajista que hizo el Parque General San Martín era Carlos Tais, que fue también un paisajista muy importante que hizo Palermo y muchos parques muy importantes del país. Entonces se daba una relación entre lo urbanístico, lo paisajístico y lo laboral, y la incorporación de las corrientes migratorias para que tengan su primer trabajo, pero ayudando a construir ciudad, que es muy importante. Y todo este diseño constaba de, digamos, un parque que era el Pulmón Verde, que era barrido por las brisas al atardecer. Entonces eso oxigena el aire y bajaba por las avenidas principales hacia el centro de la ciudad, generando todo un microclima húmedo que, de no ser por este motivo, no lo hubiera tenido. Entonces esa conjunción de políticas de incorporación de las corrientes inmigratorias, diseño paisajístico, urbanismo, digamos, da como resultado, bueno, la provincia que hoy tenemos, la ciudad que hoy tenemos, que es un pulmón verde y parece que fuera un bosque inserto en la ciudad, cuando en realidad fue al revés. Estaba la ciudad y se plantó el bosque. Bien, ¿y crees, Gabriel, que estos son los principales motivos, tal vez, por lo que Mendoza sobresale tanto en el mundo a nivel arquitectónico, o hay más? Yo creo que es uno de los principales. También es cierto que hay algunos otros motivos que, bueno, como Mendoza es una provincia de producción eminentemente vitivinícola, y digamos, antiguamente vitivinícola, porque data de mediados del siglo pasado, toda esta incorporación, bueno, fue generando una arquitectura criolla de la arquitectura, y después con
diferentes etapas del proceso industrial y comercial vitivinícola, fueron habiendo hitos de cambios en donde la arquitectura tradicional vitivinícola con alguna influencia italianizante fue pasando a otros estilos y modernizándose considerablemente. Bien. Recién mencionabas Parque San Martín, bueno, por acá no, la Plaza Independencia, lugares, puntos de encuentro importantes en la provincia. Si pudiéramos mencionar diferencias tal vez, o semejanzas, eso lo dirán ustedes, en cuanto a qué se miraba antes, en qué se inspiraba antes para poder edificar en la provincia y qué se mira hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy difícil. Digamos que la tomo yo. A ver, el valiente. No, creo que es una pregunta muy amplia, pero porque la verdad que la búsqueda de referencias que hoy uno tiene deja de ser local, ¿no? Porque con el acceso a la información directamente uno puede tener referencias y conocimiento e informarse de muchas partes del mundo. Sí creo que haciendo un breve comentario en relación al punto anterior, que Mendoza tiene a nivel urbanístico la particularidad de esta ciudad oasis y a nivel arquitectónico sí la particularidad de la arquitectura de bodegas, que es la que la hace como un poco referente a nivel nacional y mundial. Digamos que esos serían como los dos puntos más fuertes que hoy tenemos para destacar de Mendoza y que la diferencian de otras ciudades o provincias del mundo. Y en cuanto al tema de la referencia, creo que está bueno el hecho de que se está de alguna forma incorporando a nivel, casi te diría política provincial, más allá de que hay algunos municipios que van un poco más rápido que otros, en términos de la búsqueda de la sustentabilidad, de lo eco, de municipios verdes que favorecen proyectos de arquitectura mucho más ecológicos, mucho más volcados hacia lo sustentable, generando beneficios urbanos, generando beneficios edilicios. O sea, hay toda una suerte de equilibrio en la normativa que está potenciando mucho el uso, bueno, de las bicisendas, el uso de transporte público como el metrotranvía. De alguna forma, Mendoza necesita, obligadamente por su característica de ciudad artificial, necesita ser sostenible, porque no abundan los recursos en la provincia. Entonces tiene que ser equilibrada. Bien. Entonces es bien acertado por parte de los municipios que se esté desde ahora pensando en la economía de triple impacto, lo que llaman y haciendo foco en la parte más que nada de sustentabilidad. Sí, incluso todo esto que decís, Nico, está digamos, fuertemente apoyado por el Código de Edificación, en donde si nosotros vemos otras ciudades, la presión inmobiliaria hace que la densidad de la edificación haga que se junte un edificio con otro en otras ciudades, pero en Mendoza tenemos un código que por normativa uno tenga que construir en forma aislada un edificio de otro, con 4 fachadas que rodean al edificio, o sea, cada uno de los lados está separado del edificio al lado varios metros. Entonces eso permite una aireación de la ciudad, permite que pase el viento, el aire, los árboles no queden ahogados. Entonces incluso hay situaciones depende del caso, ¿no? Pero cuando se construye embasamento es para que los árboles puedan pasar, digamos, a una altura considerable y no queden atrapados, y eso permite que la ciudad oasis siga siendo oasis. Si no tuviéramos un código que incentiva ese tipo de actitud frente a la ciudad, bueno, tendríamos ciudades sin árboles, mucho más secas y mucho más calurosas. Claro, hay una tendencia a nivel de código de edificación a la ciudad para el árbol, porque sin el árbol no tenemos ciudad. Yeah. Entonces, de alguna forma, la normativa tiende, como dice Gaby,
a cuidar esa característica urbana tan importante que tiene Mendoza, pese a que haya situaciones inmobiliarias complicadas, porque hay veces que el desarrollo inmobiliario quiere construir más, pero el código le dice, no, pará, no podemos, porque está el árbol. Claro. Y de alguna Es forma, el límite, claro, Sí, eso hace que se extienda también, ¿no? Cosa que también pues trae otras. algunos otros problemas de Claro, otras infraestructura. consecuencias. Claro, sí. Bien. Acá quizás desde lo organizativo, Valentín, ustedes desde lo profesional, incluso también desde lo profesional, hablabas recién de lo sustentable, ¿no? De esto de las edificaciones. ¿Cómo trasladamos ese conocimiento que uno intenta transmitir en este tipo de encuentros, de eventos, justamente a la realidad misma? Porque también me imagino que por ahí personas, clientes, ¿sí?, por llamarles de algún modo, van con una idea que tal vez no se puede realizar. No nos queremos meter ni en economía ni en política, pero el dólar sube, digo, los materiales de construcción por ahí están carísimos. ¿Cómo bajamos esa realidad a lo viable? Bueno, desde mi punto de vista y mi actividad profesional, terminé el año pasado un edificio que se dedica a la study, es para los chicos que tienen discapacidades mentales y mentales y motrices, y ellos en especial tienen una dificultad muy grande cuando se resfrían, porque no pueden expulsar las secreciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay aire acondicionado ni calefacción muy fuerte para evitar esto. Entonces el desafío era cómo atemperar para que en verano no sufran tanto calor y en invierno no sufran tanto el frío. Entonces volvimos un poco al viejo concepto de los muros anchos, pero en vez de hacerlos de adobe, lo hacemos de ladrillo y con una gran capa de telgopor, entonces podemos aislarlo tanto en el suelo, en los muros, como en el techo. Y para atemperar esto hicimos un sistema de pozo canadiense, que eso significa que yo hago un tendido subterráneo de caños, como de unos 30 centímetros de diámetro, y eso pasa por todo el complejo y se van entrando en cada aula. Y en la parte de jardín tiene unos tubos, que es el mismo, que toma el aire, y entonces que es un poco la geotermia, la temperatura a 3 metros de profundidad de la tierra siempre es 17 grados. Entonces yo tengo, a través de unos impulsores que los pongo dentro de las aulas, hago chupar el aire de alguna forma, y eso tempera y ayuda con el microclima dentro del aula. Entonces no se gasta en gas, en calefaccionar, o sea, ayuda, pero no se gasta tanto, y lo mismo en verano para refrescarlo. Perdón, dale. Sí. Perdón. Y también, por supuesto, no se alcanzó a hacer por una cuestión de presupuestos y de tiempos de obra, pero con paneles solares uno puede más o menos reemplazar la electricidad. O sea, habría, digamos, herramientas para. Hay herramientas, exacto. Justo lo que iba a hacer como una distinción para aquellas personas que no terminan como de entender ciertos términos más técnicos, de que en cualquier proyecto, para el foco de lo sustentable, puede tener un diseño pasivo y un diseño activo. El diseño pasivo es propiamente el proyecto bien pensado, bien orientado, como dice Valen, con muros anchos en vez de muros más angostos, más finos. Entonces, de alguna forma, la inercia térmica es mayor, lo cual hace que el coeficiente de transmitancia del calor sea mucho más elevado. Hay como muchas herramientas de proyecto que no implican tanto un costo, sino es pensar bien el proyecto. Previamente. Exacto. Y posterior está lo que todo el mundo cree que es la sustentabilidad, o al menos una gran mayoría, que es el panel fotovoltaico, el termotanque solar, el aire, digamos que instalaciones que se le adosan al edificio para hacerlo sustentable. Digamos que ese sería el diseño activo de lo sustentable. Justamente lo pasivo no hay un incremento en la economía en el costo de la obra muy grande, sino hay que pensarlo bien.
el diseño activo es lo que hace que el costo de las instalaciones se vaya a las nubes, y es lo que la gente dice, no puedo hacer algo sustentable porque no puedo poner paneles fotovoltaicos. Bien. No es así. Si orientás bien el proyecto hacia un norte con un alero y dejás el sur más cerrado porque es la zona donde no entra el sol, digamos que tenés controlado, con una ventilación cruzada, tenés controlado el 90% de la refrigeración del edificio. Es como bajar un poco, digamos, ese deseo que uno tiene y adecuarnos al contexto que se puede hacer. Es más, en este edificio que te comentaba, las cañerías han quedado previstas para recuperar el agua, lo que se llama el agua gris, que es cuando vos vas y te lavas las manos, que no es un agua negra que sale del inodoro o la peleta de patio a la cocina. Bien, ¿qué querías agregar? No, que en estas épocas por ahí hay algunos términos que hablan de arquitectura eco-friendly, por ejemplo, que son términos poco de moda. Sí, es verdad. Pero en realidad la buena arquitectura es eco-friendly por definición, sin que uno tenga que llamarla específicamente. No es un valor así. agregado, Es digamos, buena claro. arquitectura. La buena arquitectura está bien orientada, tiene buen asoleamiento, tiene buena ventilación, tiene materiales nobles que permiten una buena vejez y además que sea bella. Entonces, bueno, esa conjunción de elementos, más allá que pueda, digamos, ser más o menos ecológica, por ponerle un término, la buena arquitectura no necesita tantísimas instalaciones activas para que sea confortable. Y Mendoza tiene una conciencia en ese aspecto. Además que estamos insertos en una realidad económica que hay que agudizar el ingenio para que en forma pasiva se mantenga el confort. Entonces, no usar tantos equipos de frío, digamos, la mejor energía es la que no se pierde más que generarla. Entonces, pasa un poco por ahí el concepto. Bien. Si hablamos de maestros, y está todo un poquito ligado a eso, ¿no? La buena arquitectura, un ícono, podríamos decir, de lo que es esta área, ¿verdad? Hay que hablar entonces de Rodolfo Sardi. A mí me llamó mucho la atención porque los homenajes suelen hacerse cuando las personas se van, ¿no? Dejan este plano. Qué interesante y qué importante hacerlos en vida y que lo puedan hacer ustedes justamente sobre él. Para contar un poco brevemente quién es, por qué su obra es tan influyente. Bueno, Rodolfo Sardi para mí es un todoterreno de la arquitectura. Es un gran arquitecto que ha trabajado todas las escalas posibles, desde edificios grandes, edificios públicos, edificios privados. Fue una de las personas que trabajó con el arquitecto Panelo Gelli, que hizo el Palacio Policial, que está ubicado en la calle Belgrano y Peltier. También hizo el Teatro Pulgarcito, hizo la remodelación del Teatro Independencia, y después en su vida profesional ha hecho desde escuelas, ha hecho edificios, ha hecho carros para la fiesta de la vendimia, y en una casa de venta de materiales los stands que son alucinantes. Literalmente un todoterreno. Exactamente. Literalmente. Él trabaja mucho con el volumen, con transparencias, con el plano y la línea. Y le pone su toque que emociona. Y ahí está la magia. Mira, la verdad que, bueno, los que conocemos la obra de Rodolfo Sardi, es un exquisito de la arquitectura. Es un tipo que resuelve los detalles, primero el conjunto, pero uno va bajando la lupa hasta llegar al detalle y todo está bien resuelto, o sea, tiene una integralidad y es una obra exquisita. Y eso habla también de la persona que es Rodolfo Sardi. Es un arquitecto, es una raza en extinción, un tipo cultísimo, melómano, músico, es pianista, y además dibuja él, y dibuja bárbaro, o sea, tiene una solvencia técnica que yo lo he visto trabajar y maneja las secciones de perfiles,
la estética de la piedra, la traba, los colores. La verdad es como en la película Amadeus, cuando uno ve su obra y dice cómo lo hace, porque Bien. es un maestro. Es Bueno. como Salieri admirando a Mozart, Wow. más o menos, la Mirá, relación. tiene Sí, diseñado... cerramos con esto, perdón, estamos cortos de tiempo, pero les doy unos minutitos, porque está bueno y de alguna forma esto sirve de invitación para que vayan 18, 19, 20, Nave Cultural. Se meten a la página del colegio Sí. y van a sacar toda la información. ¿Cuáles son las redes? www.camsa.org.ar. Bien, ahí le vamos a decir entonces a la Produ que lo pongan en el graph. www.camsa.org.ar. Bien, allí van a entender un poco más sobre este cronograma de actividades y van a también ver lo que va a ser el homenaje, si se quiere, de Rodolfo, ¿verdad? Sí, sí. Ya diría que lo han dicho todo, lo han vendido, pero espectacular, así que no puedo dejar de desearles éxitos. ¿Sí? Bueno, Bueno, muchas gracias. Perdón muchísimas gracias. por el corto Muchísimas tiempo, prometo gracias. que vamos a hacer una segunda parte en alguna instancia. Bueno, Agradecerles cómo no. por la presencia aquí en este programa. Muchas Muchas gracias. gracias a vos. Gracias. Gracias. A ustedes del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordá que tenemos redes, nuestro canal de YouTube, Replay Contenidos, para que puedas revivir este programa y todos los anteriores. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes buenas noches.